Pensemos por un momento en el cerebro como una ciudad increíblemente compleja, llena de mensajeros que van y vienen sin parar. Hoy vamos a contar la historia de uno de esos mensajeros, uno que es absolutamente crucial para movernos, sentir placer y hasta para planificar el día. La historia de qué pasa cuando ese mensajero, de repente, empieza a desaparecer. Y esa es la pregunta clave que nos va a guiar. Porque, a ver, cuando una comunicación tan importante en el cerebro falla, no es algo abstracto, para nada. Se siente en cada parte de la vida, desde la dificultad para dar un simple paso hasta en la capacidad para sentir alegría. Bueno, para entender el Parkinson, primero tenemos que conocer a la protagonista de esta historia, la dopamina. Seguro la han escuchado nombrar como la molécula del placer o de la recompensa, pero su trabajo es muchísimo más grande. Piénsenla como la directora de una orquesta, la que se asegura de que todos los músicos, o sea, nuestros movimientos, estén perfectamente coordinados. Entonces, ¿qué es exactamente la dopamina? Es un neurotransmisor, o sea, un mensajero químico. Imaginen que es como un correo electrónico interno que usa el cerebro para dar órdenes y coordinar un montón de tareas, y una de las más, pero más importantes, es el movimiento voluntario. Ojo, que esta entrega de mensajes no es para nada al azar, sigue una ruta súper específica. Todo arranca en una zona profunda del cerebro llamada la sustancia negra, que es, digamos, la fábrica de dopamina. De ahí, los mensajes viajan por una especie de supercarretera neuronal hasta llegar a los ganglios basales, que son como el centro de control que autoriza nuestros movimientos. Si todo funciona bien, nos movemos con una fluidez total, sin siquiera darnos cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando esa fábrica empieza a fallar? Justo ahí es donde comienza la historia de la enfermedad de Parkinson, con un desmantelamiento silencioso, progresivo, de toda esta red de comunicación que es vital. El origen de todo el problema es este. Las células nerviosas de la sustancia negra, las que fabrican la dopamina, empiezan a morir. Así de simple y así de complejo. Se empiezan a apagar, y a este proceso se le llama atrofia. Y es básicamente el epicentro de todo el terremoto neurológico que define al Parkinson. Y este camino de destrucción sigue 3 pasos muy claros. Primero, la atrofia neuronal, la muerte de las células. Segundo, como consecuencia directa, los niveles de dopamina caen en picada. Y tercero, la supercarretera, la vía de comunicación, se interrumpe. El mensaje ya no puede llegar a su destino. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué mueren estas células? Las causas son súper complejas. Una es la excitotoxicidad, que es como si las neuronas se sobrecargaran de trabajo hasta que se queman. Otra es la inflamación, donde el propio sistema inmune del cerebro, por error, empieza a atacar. Y esto es clave, el daño no se queda solo ahí. Es un daño colateral que se extiende a otras áreas, lo que nos empieza a dar una pista de por qué síntomas como la depresión son tan comunes. Claro, porque la pérdida de un solo tipo de mensajero, uno tan importante, desata un verdadero efecto dominó, una cascada de síntomas que no solo afectan el movimiento, sino también el pensamiento y hasta el estado de ánimo. Los síntomas que más se ven, claro, son los que afectan el movimiento. La akinesia, que es esa sensación terrible de estar como pegado al suelo sin poder empezar a caminar. La bradicinesia, una lentitud que hace que todo parezca en cámara lenta. La rigidez, que vuelve a los músculos duros, inflexibles. Y por supuesto el temblor, que muchas veces aparece justo cuando el cuerpo está quieto. Pero, y esto es importantísimo, el Parkinson no es solo una enfermedad del movimiento. El impacto cognitivo es enorme. Afecta la percepción del espacio, la capacidad para planificar o resolver problemas e incluso la memoria. Esto nos demuestra qué tan conectada está la dopamina con el pensamiento, tanto que cuando se retira la medicación, las capacidades cognitivas pueden bajar de golpe. Y hablando del impacto más allá del movimiento, hablemos del estado de ánimo. Este número es muy revelador. 40%. Esa es la proporción de pacientes con Parkinson que también reciben un diagnóstico de depresión. Este gráfico lo deja clarísimo. La depresión en el Parkinson no es solo una reacción de tristeza por el diagnóstico, Es una consecuencia directa de los cambios químicos en el cerebro, de esa pérdida de células en áreas que también controlan cómo nos sentimos. Y aquí va un dato que la verdad es fascinante. Se ha observado que incluso mucho antes del diagnóstico, muchas personas que después desarrollan Parkinson comparten ciertos rasgos de personalidad. Son gente trabajadora, estoica, muy seria. Esto sugiere algo increíble, que nuestros niveles de dopamina podrían estar moldeando quiénes somos desde mucho antes de que la enfermedad siquiera dé la cara. Pero bueno, no todo es un panorama oscuro. Por suerte, la medicina ha desarrollado formas de intervenir, de intentar restaurar ese equilibrio perdido.
La idea principal es bastante clara. Hay que reemplazar al mensajero que falta o por lo menos imitar lo que hacía. Básicamente, hay dos grandes caminos para el tratamiento. El primero y el más común es con fármacos. Se le da al cerebro un precursor, la L-Dopa, que es como la materia prima para que él mismo pueda fabricar la dopamina que le falta. El segundo camino es quirúrgico, la estimulación cerebral profunda. En esta se implantan unos electrodos para, por decirlo de alguna manera, resetear los circuitos del cerebro que andan fallando. El objetivo de estas terapias es súper claro: atacar de frente los síntomas motores. La meta es devolver la fluidez al movimiento, aliviar esa rigidez tan molesta y calmar el temblor. En resumen, mejorar drásticamente la calidad de vida. Sin embargo, y como se podrán imaginar, el tratamiento no es una solución mágica. No existe una cura perfecta y tratar de restaurar el delicado equilibrio del cerebro, bueno, eso trae sus propias y muy importantes complejidades. Es que claro, es un acto de equilibrio súper delicado. La L-Dopa, por ejemplo, con el tiempo puede causar movimientos involuntarios y hasta alucinaciones. La cirugía, aunque es muy efectiva, tiene sus riesgos, como la confusión o una menor fluidez para hablar. Y a veces, los efectos secundarios son totalmente inesperados. En algunos casos, la cirugía puede provocar hipersexualidad. Es una demostración impresionante de cómo los circuitos del movimiento están íntimamente conectados con los de la recompensa y los comportamientos más básicos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, quizás la más importante de todas. Cuando la pérdida de un solo mensajero puede afectar el movimiento, la mente y la personalidad de formas tan profundas, el verdadero desafío es cómo tratar a la persona en su totalidad. No solo un conjunto de síntomas, sino un sistema complejo que ha perdido una de sus voces más importantes.